Mi familia linda de Suyapa Medios, les saluda Suani Izaguirre, muy contenta de estar con ustedes en este programa que busca orientar a las familias de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras hondureñas. Gracias por estar con nosotros. Quiero presentarles el tema que hemos preparado esta tarde para ustedes. Estaremos hablando de las consecuencias de la indiferencia ciudadana respecto al COVID-19. ¿Cuán importante es hablar de esto? Porque si bien es cierto, el COVID-19 es un virus muy agresivo que ha sido letal para muchas personas, también la indiferencia nos está llevando a que se prolifere aún más de lo que habíamos previsto. Para hablar de este importante tema, qué gusto tenerla conmigo, y yo sé que ella siempre se expone totalmente porque está de una u otra manera, aunque no está en la emergencia de COVID, está en la sala de COVID, está en la emergencia del Seguro Social. Doctora Isa, qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenas tardes. Hablábamos antes de comenzar el programa de todo el proceso que ella tiene que vivir, el protocolo de bioseguridad, porque por supuesto está en primera línea y tiene que cuidarse para no poder enfermarse ella y a su familia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Saludarla, gusto saludar a la teleaudiencia nuevamente y contenta de poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos vivido y pues siempre retroalimentarnos, porque eso es parte del crecimiento como ser humano y del crecimiento personal y profesional. La doctora Isa López, pues le toca estar en esa parte, como lo decía, de la emergencia del Seguro Social. Ya llevamos más de un año con esto, doctora. Me imagino que para ustedes, pues el protocolo de bioseguridad y todas las medidas antes, durante y después de su trabajo son muy rigurosas, precisamente como lo decía, para no tener ustedes que contagiarse y no contagiar a sus familiares. Así es. Así es. Bueno, desde que inició la pandemia nos hemos tenido que estar cuidando por precisamente el lugar donde trabajamos. De hecho, todas las áreas deben tener un cuidado especial, pero obviamente la emergencia de adultos, que es el punto de choque del hospital y de todos los hospitales, es un área que tiene que tener, valga la redundancia, un especial cuidado. Y sí, las medidas de bioseguridad las hemos tenido desde el inicio, tal vez al inicio con un poquito de fallas a la hora de ponernos la indumentaria, de quitarnos la indumentaria por la falta de costumbre, ¿verdad? Porque siempre había alguna cosita que se olvidaba. Pero sí, ha sido un proceso de adaptación, un proceso largo y al principio muy estresante. Ahorita no es que deja de serlo, pero ya uno lo toma como con más calma, con más soltura, digámoslo así, ya con más normalidad, de ahora que está de moda la famosa nueva normalidad. Pero sí, yo creo que no tenemos que decir la nueva normalidad, y eso es muy importante, doctora, porque muchas personas creen todavía, a pesar, y yo no entiendo, pero es que no me explico cómo la gente puede creer que ya vino la vacuna y adiós a las mascarillas. Según tengo entendido, y hablan algunas personas expertas en el tema, podríamos pasar incluso 2022 usando los cubrebocas o mascarillas faciales. Sí, mire, esto es terrible porque hay mucha desinformación, hay mucha sobreinformación que a veces también no es correcta, y mucha escepticismo e incredulidad de parte de la gente. Están las personas que piensan que porque ya les dio COVID no les va a volver a dar, y entonces que no tiene sentido que usen mascarilla. Está la persona que piensa que porque es joven no tiene ningún riesgo o el riesgo es mínimo y pues no les importa exponerse a andar sin mascarilla. Está la persona que piensa que porque ya se vacunó o porque ya nos vamos a vacunar, ya no la vamos a necesitar. Y estamos tomando una postura muy yoísta. Yo ya me vacuné, yo ya me enfermé, yo soy joven. No tomamos en cuenta muchas veces de que podemos ser, y en la mayoría de los casos puede ser, portadores asintomáticos.
y el hecho de no utilizar la mascarilla, de no mantener el distanciamiento social, de no utilizar el gel o alcohol de manos, no solo le afecta a la persona en sí, sino que a su entorno. Y cuando hablamos de entorno, estamos hablando de todos los que están alrededor de nosotros. Sí. Y hay personas que dicen, bueno, yo a esta persona no la conozco, no me va ni me viene, y hasta que les toca tener un familiar contagiado o ingresado, o que no saben si lo van a volver a ver porque está en una sala de un hospital al que no tienen acceso, sí, hasta entonces toman conciencia y pues lastimosamente ya es muy tarde. Así es. Y mi querido Epi, justo antes de esa toma que estábamos viendo se miraba y en un centro asistencial, mire qué curioso, ¿verdad? Estamos con algunas tomas de debido apoyo del Seguro Social, justo del Seguro Social de la Granja. Una persona con la mascarilla y otra mujer en una distancia quizás menor al metro o metro y medio sin la mascarilla. Ahí, precisamente ahí se dejamos, esa es la imagen. Entonces, no queremos juzgar a la persona que no la usa y tampoco que bueno el que la usa. Simplemente que esto es una responsabilidad de todos. El que se considere inmune, ¿verdad?, al virus, que el virus nunca le va a dar, pues bendito sea Dios, ¿verdad?, que su cuerpo tiene la fuerza para defenderse de este virus. No obstante, como la doctora Itza dice, una persona asintomática, es decir, que no tiene nada, aunque sea portador y lo sepa, no tiene nada, no es que es invencible. Esa persona puede llevar el virus a una persona más vulnerable, esta persona a fallecer. O en el peor de los casos, y se lo voy a decir así, la doctora me va a rectificar si estoy en lo incorrecto, personas que en la primera ocasión tuvieron el virus y no presentaron ningún problema, fueron asintomáticos, pues qué bueno, pero puede haber una reinfección y tener serias complicaciones a la salud. ¿Es así, doctora? Así es. Hay que tomar en cuenta que no todas las personas que se infectan pueden desarrollar anticuerpos. Sí. Y eso es muy importante. Si usted no desarrolló anticuerpos o desarrolló en una cantidad muy baja, usted es tan vulnerable como que si nunca le hubiera dado. Y aparte de eso, ya tiene un poquito debilitado su sistema de defensa. Entonces puede salir premiado, por decirlo de alguna manera, en la segunda ocasión. El COVID realmente es una ruleta rusa. No sabe a quién le va a pegar, no sabe cómo le va a pegar, ni sabe de qué forma le va a pegar. Sí. Entonces, cualquier cuidado que se tenga es poco. Sí. O sea, no podemos caer en la paranoia, ¿verdad? Claro. En la paranoia tampoco es constructiva porque nos lleva a cometer errores. Sí. Y nos lleva a un grado de ansiedad que se está viendo mucho en estos días, que tampoco es productivo ni beneficioso para la salud. Inclusive se ha visto que la ansiedad, el estrés, disminuye las defensas. Sí. Y eso puede ser una forma propicia de que el virus pueda entrar al cuerpo. Pero sí, las personas pueden reinfectarse y pueden no irles tan bien en la segunda ocasión. Voy a hacer una pausa, doctora Itza, pero me quedo con una pregunta en aras de lo que estamos hablando hoy, de esta indiferencia que existe, que es latente. No sé qué es lo que pasa. Bueno, el año pasado estábamos en un confinamiento absoluto donde no salíamos de nuestras casas, toques de queda, circulación por dígito y así, para lo extremadamente necesario. No obstante, a raíz de las tormentas ETA e IOTA, se rompe esta situación, ¿verdad? El gobierno decide que la gente vaya, se abastezca y comenzamos a vivir en alguna parte como estábamos antes del COVID-19, ¿verdad? A tener libre circulación y todo esto. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros estamos en la siguiente situación, aun cuando vemos las cifras que van en aumento, vemos los casos de los decesos de las personas, ya no solo adultos mayores o personas con enfermedades de base, personas jóvenes que no han tenido ninguna complicación antes? ¿Es que nos adaptamos al COVID-19? ¿Vamos a seguir así? Hablamos de esto, doctora, al regreso de la pausa. Continúe con nosotros. Esto es Con Salud. Estamos hablando de la indiferencia de la población ante el COVID-19. Ya volvemos.
Continuamos en Con Salud hablando de la indiferencia ante el COVID-19. La población se está adaptando a esto, lo ven ya como que es un virus con el que vamos a convivir, como podría ser la gripe, la influenza, ¿verdad? Un resfrío común, el dengue, que lamentablemente cobra vidas y nos hemos acostumbrado a convivir con él, qué triste. Esa es la pregunta que tengo para la doctora Aitza López, es nuestra invitada que comparte con nosotros. Nos hemos acostumbrado, nos hemos vuelto indiferentes al dolor ajeno mientras no me toque a mí, doctora. ¿Qué es lo que está pasando por la mente y por el pensar del pueblo hondureño? Pues, bueno, entrar en la mente de las personas es bastante complejo, pero uno puede más o menos tener una idea. Hay un factor que es muy importante y es que no hemos tenido como un lineamiento claro de cuándo se debe hacer las cosas, cómo se deben hacer. Ya hubieron muchos errores en cuanto al manejo que pues no vamos a entrar en polémicas en este momento, pero que hicieron que la gente dudara de si realmente valía la pena tanto el confinamiento, de si realmente valía la pena tanta protección, porque hoy no circulo, mañana sí circulo, la otra semana vuelvo a no circular, entonces es un tira y encoge que la gente lo interpreta como no es tan grave, no es tan como lo pintan, no es tan como lo dicen. Eso por un lado. Por otro lado, la gente tiene necesidad de trabajar, estamos de acuerdo, tenemos una economía informal bastante importante y que se ha visto muy, muy afectada, pero creo que el problema es que como que no queremos sacrificar un poco. Digo, no voy a sacrificar de dejar de trabajar porque tengo que llevar a la comida a mi casa, pero sí, si voy a trabajar, lo voy a hacer con las medidas de bioseguridad que corresponden. Voy a mantener los protocolos, voy a ir única y exclusivamente a mi trabajo y a lo que realmente amerite que yo tenga que salir fuera de mi casa y voy a regresar. Entonces, está la otra situación que se da muy frecuentemente, es que si él lo hace, ¿por qué yo no? Sí. Entonces, volvemos a ese punto, ¿verdad? Es mi libertad, yo tengo derecho. En ese yo tengo derecho nos llevamos de encuentro los derechos de los demás. Sí. Y el derecho mío termina donde comienza el del otro. Sí. Y el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, esos principios se nos han olvidado y esto ha llevado a que nos relajemos muchísimo. Y por otro lado, no sé, hay un concepto que yo no termino de entender todavía esa es una cuestión de clase social. O sea, a mí no me va a dar porque no es algo que afecte a mi clase social. O es una cuestión de edad, a mí no me va a dar porque yo no tengo esa edad. O es una cuestión de yo no tengo ninguna enfermedad, entonces a mí no me va a dar. Eso no da ningún tipo de inmunidad. Y por más que se dice, y por más que se habla, y por más que se trata de concientizar, las personas al final, con el libre albedrío que Dios nos dio, terminan haciendo lo que quieren. Y es terrible. La otra cuestión es cuando entramos en comparación. Si en Europa, que son tan avanzados, o están todos contaminados, igual nos vamos a contaminar nosotros. Entonces es y yo le digo porque lo he escuchado, ¿verdad? He escuchado así ese tipo de comentarios y uno se queda, Dios mío, que me disculpe, pero qué nivel de ignorancia, ¿verdad? Sí, sí. Doctora, es importante aquí que mencionemos algo y realmente no nos vamos a cansar de educar en relación al COVID-19. Existen tanta, como usted lo decía, tanta desinformación y tanta sobreinformación. Las dos cosas no edifican en ninguna manera, ¿verdad?, a la población. Pero es importante que digamos algo. Está comprobado, el COVID-19 se transmite de ser humano a ser humano. Es decir, de persona a persona. Y aquí insistimos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver de persona a persona? Distanciamiento social. Que yo no esté cerca, que no me esté abrazando con Marlin, que es mi querido compañero camarógrafo, que no esté quitándome la mascarilla y estornudando. Son cosas básicas.
Y nos cuesta entender esto, que lo que tenemos que hacer es distanciamiento social. Nos hablan de la bioseguridad y vamos a una cola de supermercado y queremos estar al lado de la otra persona. Y yo me reía, yo no sé si se podrá hacer, me podrá poner de pie aquí, mi querido Epi me dice, porque quiero hacer un ejemplo aquí, sí lo puedo hacer, de alguien que decía que tenía su forma de protegerse, sí se puede, bueno, de cómo protegerse, y perdonen, ¿verdad? Voy a hacer lo que ella hacía, de cómo protegerse en el supermercado, y decía que ella hacía esto. Se ve tan gracioso, ¿verdad? Hacía esto. Entonces decía, ¿qué es esto? Es la protección entre mi codo y mis piernas, ¿verdad? Y estiraba así. Perdonen que hago esto, ¿verdad? Así, pero es como para ponerles un ejemplo. Un ejemplo de las cosas que la gente hace porque los demás no respetan esa bioseguridad que debemos tener. Mire, yo le voy a contar una experiencia que yo tuve, bueno, he tenido varias. Tuve una experiencia en el supermercado que, como usted dice, yo tenía a la persona que estaba atrás mío y casi que lo tenía como en los loritos que uno los anda aquí dando. Lo tenía, sí, era terrible. Lo tenía atrás y por más que yo me hacía para enfrente y lo quedaba viendo y le decía, por favor, mantenga el distanciamiento social, me quedó viendo como que le hubiera dado una insultada. ¿Se sintió ofendido? No, ofendido, no, ojalá ofendido, con ira. Sí. Era una mirada de ira. Él estaba con su mascarilla, pero quería estar cerca de donde yo estaba y yo iba a pagar. La esposa de él pasó al lado mío a ponerse al otro lado porque yo ya estaba cancelando, entonces se fue a poner a donde uno recoge ya los paquetes. Y ella iba cargando una bebé como de 1 año sin mascarilla. Sí. Entonces, en primer lugar, ¿por qué tenían que andar los 3? Sí. O sea, no sé, porque cada quien sabe por qué anda con todo su problema, pero lo lógico sería que solo una persona hiciera el súper. Sí, sí. No tenía por qué andar la familia entera, y mucho menos con una beba de 1 año y mucho menos sin protección. Sí, y esto y otra situación que he notado es que muchas veces uno va por ejemplo, a la iglesia y la gente se molesta porque uno le dice que se pare por favor en la almohadilla. Sí. O porque uno les dice que se sienten donde está marcado en el asiento, sí, aunque sean familia. Sí. Porque yo sé que soy familia de la que llegó conmigo, pero los demás que vienen atrás no lo saben. Por supuesto. Y entonces ahí es donde se forma el caos. O sea, las reglas se hicieron es para cumplirlas. Así es. Y las vamos a cumplir, tenemos que cumplirlas es todos. No aplica para unos sí y otros no. Y yo no le puedo estar explicando, no, mire, yo me siento con ella cerca porque es mi familiar. No. Sí. Entonces, ese es la falta de conciencia que la gente tiene. Y aquí es importante. Y se molestan terriblemente cuando uno se los dice. Es importante que lo que usted menciona, doctora, esta falta de conciencia e indiferencia de la población nos está llevando valiosas vidas de la sociedad. Personas, si se lo puedo decir en el caso personal, una tía que ni 10 días padeció esta enfermedad, ni 10 días. Imagínese usted ver un ser amado y luego a la semana perderlo por esta enfermedad, qué duro es. Entonces, yo conozco el caso de una familia que en una semana se murieron el papá primero, el hijo después y recién la mamá. Los conozco, son familia de una amiga muy cercana. Ni siquiera, y se lo digo, este caso que la doctora dice, no tuvieron la oportunidad, no han tenido la oportunidad de vivir el primer duelo y han enterrado 3 seres amados importantes en la familia. Exactamente. Y le voy a decir algo, doctora, y perdone, voy a ser un poco infidente en el caso, conozco un poco las interioridades del caso, personas que tenían las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, y una persona asintomática de la familia los contagió a todos. Asintomática totalmente, es decir, que no tenía ni resfrío, ni la cuestión de que pierde el olfato y el paladar, el gusto, nada de eso. Una persona asintomática, mire qué delicado esto. Así es. Mire, a mí me da, ¿sabe qué? O sea, todo ser humano conduele porque realmente verlos así, con aquella dificultad respiratoria, con aquel decaimiento, con aquella desesperación, es sumamente duro y es sumamente doloroso. Ha pasado 1 año y uno no se recupera. No. Pero
por ejemplo, recién regresamos de Semana Santa. No lo viví yo porque, como le digo, no estoy en emergencia COVID, sino que en la no COVID, pero sí una compañera nos compartió de una muchacha que llegó, la estaban poniendo en pronación, o sea, boca abajo y poniéndole su oxígeno y toda la cuestión, y de la maleta que llevaba se le cayó, fue el traje de baño. Venía directo de la playa. De la playa. No. Tenemos otra fotografía de otra persona que está también pronado, pero bien bronceado, eso sí. Sí. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Sí. ¿O cómo es posible que de repente me llegue a la emergencia 2 ancianitos que llegaron, fue a visitarlos, la señora llegó por un malestar general, o sea, pensaba que era dengue, no tenía tos, no tenía dificultad respiratoria, no tenía nada. Y solo andaba ella con su señor, ambos como de 80 y pico de años. Sí. Y cuando yo a veces digo que es el ángel de la guarda el que le dice a uno, mira, anda, hazle la prueba. Le mandamos a hacer la prueba, la señora salió positiva. Positiva. Y tener que decirle, mire, usted tiene que irse para la emergencia COVID porque allá van a seguirle dando el tratamiento. Le aseguro que yo siento, es como que los mando a un campo de concentración. Sí. O sea, es una sensación que no le puedo expresar. Sí. Como que, casi como que les estoy diciendo, vea, yo no lo voy a volver a ver en la vida. No, es terrible. Es una sensación muy fea. Es terrible. ¿Y cómo 2 ancianitos se pudieron haber contagiado? Sí. Llegó alguien a verlos, un nieto, un hijo. Usted lo quiere, usted lo ama. Tomar las medidas. No llegue a la casa, no lo abrace, no lo bese, dígale que lo ama. Llámelo, hágale una videollamada, no lo deje solo, pero no llegue, porque usted podría ser la persona que lleva la enfermedad a la casa. Y afortunadamente tal vez usted está bien, pero él no pueda sobrevivir o resistirla. Voy a hacer una pausa, doctora. Al regreso hablaremos de algo que es muy duro. Esta enfermedad, aparte de lo costosa que es para el Estado y para las personas mismas, porque es muy caro para un sistema de salud deficiente como el que tenemos en este momento, y colapsado es caro. Se imagina lo que vive una persona, porque la persona que muere o que está grave en un hospital muere en la soledad. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero continúe con nosotros. Estamos en Con Salud hablando de la indiferencia de la ciudadanía ante el COVID-19. Ya volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en la parte conclusiva del programa hablando acerca de la indiferencia de la ciudadanía ante el COVID-19 con la doctora Eiza López, hablando un poco de esto. Y doctora, bueno, a ustedes como médicos les toca vivirlo. Muchas veces dicen, es que se han vuelto duros. Quizás no es que los médicos se han vuelto duros, es que es tan frustrante, me imagino, estar más de un año luchando sin poder ver a sus seres queridos, sin poder comer tranquilamente, turnando, haciendo posturnos, y ver que la gente todavía no comprende la gravedad de esta enfermedad. Qué terrible, sinceramente qué terrible. Doctora, la soledad en que un paciente COVID queda, qué triste, ese vacío tan grande de no poder tener la mano de su ser querido cuidándolo, o la voz de sus seres amados. Nos damos cuenta muchas veces que ellos parten porque alguien del hospital nos llama, pero no escuchamos aquella voz. Cuando lo fuimos a dejar a un hospital que queríamos que se salvaran, pues no logran vencer esta enfermedad. Sí, mire, ha de ser duro morir en soledad, pero no es solo eso. Usted imagínese un cuadro de una persona que está en soledad, luchando por respirar, sintiendo fatiga por el esfuerzo que hace para respirar, lo cual le puede producir más dificultad respiratoria, sintiendo ansiedad porque no puede respirar, lo cual también puede aumentar la dificultad respiratoria por todo un mecanismo, proceso bioquímico que se da ahí, por liberación de adrenalina y muchos otros factores. Y al final, o sea, no
no podemos saber, pero sí nos podemos imaginar la angustia en que murió, porque no murió en paz, no murió tranquilo, no se fue yendo así suavecito, despacito. O sea, es una muerte muy cruel y parece que a veces no logramos como tener conciencia de eso porque no logramos captarla. Pero si usted cierra los ojos un momento y se pone en ese contexto, se dará cuenta de que yo no quisiera morir así, sinceramente. Por la soledad, pues cuántas personas indigentes que de repente se mueren en hospitales porque llegaron a ingresarlos y alguien que tuvo la caridad de hacerlo y pues como no tenían familia, pero tal vez no tuvieron algo tan cruento como esto. Pero sí una persona, ya sea porque ya no, en este momento ya no es hora de buscar culpables, sino, pero digámoslo así, ya sea porque se infectó, porque no tomó sus precauciones o porque otro no las tomó por él y salió infectado. Pero que una persona muera en soledad, en desesperación, con falta de oxígeno, realmente es muy duro. Yo pienso que es bastante duro. Es muy duro y es doloroso, sumado a la falta de poder oxigenar su cuerpo, de respirar, algo que lo damos por sentado, respirar, hablar. Hay un proceso inflamatorio tan agudo en el cuerpo que cada movimiento que la persona hace es como que si va a explotar, es altamente doloroso. No podría explicarlo yo, no tengo la forma de decirle o compararlo con qué cosa, pero es algo tan delicado. Y quiero decirles algo también, doctora, con su permiso, que muchas personas creen que por su condición social no les va a afectar. En la cama de un hospital todos somos iguales y en la crueldad de esta enfermedad puede estar en la unidad de cuidados intensivos más avanzada y usted allí no va a poder acercarse a su ser amado, así que tiene que cuidarse. Bueno, me dice mi productor que ya terminamos el programa. Doctora Itza, qué gusto compartir siempre con usted, que Dios me la bendiga, me la guarde, me la cuide, a usted y a su familia, que sabemos que están en esa primera línea luchando con esta enfermedad difícil. Gracias, muchísimas gracias. Igual bendiciones para ustedes. Sí, me gustó mucho compartir este tema, como los otros temas a los que he sido invitada. Y sí quiero hacer un llamado a la población de que por favor no bajen la guardia. Con vacunas, sin vacunas, sea joven, no sea tan joven, no tenga comorbilidad, viva solo, viva con toda su familia. Cualquier precaución es poca. No podemos tampoco solo decir, lo que va a suceder, porque no es así. Debemos ser responsables por nosotros y por los demás. Y si usted puede tener la capacidad de hacer esa introspección mental e imaginarse el cuadro que acabo yo de describir, ponérselo a un familiar suyo, podría ayudar a que usted tomara conciencia y que fuera más precavido y que fuera más responsable. Por supuesto. Gracias, doctora. Que tenga muy buen día. A todos ustedes también, que Dios les bendiga, a cuidarnos del COVID-19 que no ha terminado y amar a nuestros seres en el distanciamiento social. Hasta pronto.